Si situamos nuestra mirada en un pasado más lejano desde la época de la colonización, reconocemos que la educación ha respondido a intencionalidades que reflejaban el pensamiento de la clase dominante de su época. Los españoles en el período colonial emplearon la evangelización como modelo educativo. Las escuelas estaban a cargo del orden de los jesuitas y los franciscanos. Eran escuelas confesionales y respondían a las concepciones de la corona española. En el gobierno patrio de José G. Bassa Ortigas se plantearon y defendieron otros intereses. La educación comenzaba a definir su carácter ético y político. Artigas expresaba su preocupación por mejorar la situación moral e intelectual de sus paisanos y así consolidar el ideal revolucionario de la escuela. En 1815 fundó en Purificación la Escuela de la Patria y en Montevideo una escuela de primeras letras. La intencionalidad de estas acciones sintetizan aspectos centrales del ideario artiguista, uniendo la Escuela de la Patria y la Escuela de las Primeras Letras con la educación cívica y el fortalecimiento de la identidad nacional. El período de la provincia ciplatina, Damasco Antonio Larrañaga presenta al Cabildo de Montevideo y obtiene su apoyo la iniciativa de introducir en las escuelas el sistema monitorial de enseñanza mutua, el modelo de la escuela lancasteriana. Este consistía en que los alumnos mejores capacitados enseñaran a los menos preparados. El maestro era el encargado de orientar a los monitores para que enseñaran a sus compañeros en pequeños grupos. Se fortalecía una concepción de la educación moral centrada en la obediencia, el orden y la disciplina. Habiendo logrado la provincia oriental su independencia, las escuelas no lograban organizarse con estabilidad. Había preocupación por la educación de la población, lo que conduce a la creación de las escuelas. También reconocía la importancia del maestro. Muestra de ello es la creación de la primera escuela normal en 1827 y se establece como obligación el título docente para el ejercicio de la profesión. En 1847 el gobierno de la Defensa, en un nuevo intento por organizar la educación, creó el Instituto de Instrucción Pública, atribuyéndole como funciones: asegurar la relación armónica entre la enseñanza, las ideas políticas y religiosas que contribuyen la base de la organización social de la República. En 1855, el secretario de dicho instituto, don José Gabriel Palomeque, realizó un pormenorizado estudio de las escuelas en el país, a partir del cual presentó el conocido Informe de Palomeque, que daba cuenta del estado de la educación en su época. Este análisis de la realidad educativa nacional le permitió reconocer algunos de los grandes problemas de la educación, tales como la falta de un programa que unificara la educación a nivel nacional, el desconocimiento de los docentes de su teoría, la carencia de buenos libros, y de todo ello necesitaban urgencia. En 1865 se elaboró y aprobó el Reglamento Interno Provisorio de las Escuelas Públicas Gratuitas de la Junta Económica Administrativa de Montevideo, el que luego fue adoptado por otras juntas. En él se jerarquizaba el tiempo pedagógico, pautando su distribución semanal entre recreación y trabajo, prescribiendo materias, nómina de contenidos, algunas metodologías y materias, la educación religiosa, un sistema elemental de estadística, así como la comunicación a los padres o tutores por parte del preceptor. Jorge, sabemos mucho de la escuela a partir de Varela. ¿Qué sabemos de la escuela antes de Varela? La escuela anterior era una escuela de tipo memorístico y algún ejercicio de cálculo muy elemental. Aparte, por supuesto, de las normas del catecismo y eso que también se enseñaban. Bueno, aparte de eso, la escuela estaba a cargo de personas no capacitadas. Jorge, se habla mucho de las escuelas pre-Varela como escuelas que eran básicamente castigadoras. Estos castigos, ¿cuáles eran y de dónde vienen? No, era normal, es decir, los castigos, bueno,
son los que vemos un poco acá, ¿no? Es decir, la palmeta para castigar al niño, pegarle. Pero esto para pegarle en la mano, pegarle en la cola. En la cola, fundamentalmente. Ponerle un cartel de desasiada, lengua de trapo. Pero desasiada, ¿qué significa? Que mugrienta. Pero, o sea, esto un maestro a un alumno le decía, colgate ese cartel. Claro, sí. Por ejemplo, si venía con uñas sucias, orejas sucias o sucia en general, así, es desasiada. ¿Este castigo cuál es? Ese arrodillarse en maíces o piedritas o cosas de manera de que... ¿Y este acá cuál es? El buche de agua. Tenían que mantener un buche de agua en la boca sin expulsarlo. ¿Pero era una violencia que se vivía en la escuela pero no en la casa? ¿O era una no. Vamos a entendernos. Aparte de estos castigos así infamantes, lengua de trapo, orejas de burro, el corro que se ponía a los que no aprendían, estaban los castigos físicos. Pero los castigos físicos respondían fundamentalmente a una sociedad violenta, donde al terminar una batalla todos los que habían sobrevivido se los degollaba. En las normas que establecía el Cabildo se establecía que, claro, había que ser moderado en los castigos. No se le podía dar más de 6 azotes. Uruguay vivía un contexto de crisis política y económica. Entre 1830 y 1876 hubo 15 presidentes. Todos soportaron levantamientos armados y muchos fueron derrocados. El 10 de marzo de 1876, el coronel Lorenzo Latorre asume el poder de facto. Comienza en Uruguay una dictadura. Latorre nombrará a José Pedro Varela inspector nacional de instrucción pública. ¿Cómo se da la relación entre Latorre y José Pedro Varela? Bueno, ahí parece que es muy importante la figura de José María Montero, que era el ministro de Latorre, el ministro de Gobierno de Latorre, y que es el que logra, digamos, acercar a las dos partes. No fue fácil para él. Cuando a él lo invitan a incorporarse al gobierno, duda mucho, se toma unos días para pensarlo y escribe una carta de aceptación que la verdad es que es una carta muy antipática hacia quien le está ofreciendo el puesto. Pero el hecho es que finalmente decidió incorporarse, lo cual significaba una ruptura muy grande con su pasado y con la gente que lo había rodeado hasta ese momento. Carlos María Ramírez le dice que no entiende cómo participa, colabora con ese gobierno, y Varela le dice, bueno, soy pobre, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener. Más difícil es justificar por qué se quedó, porque el gobierno militar se fue volviendo cada vez más duro. Alguna gente que al principio había colaborado con el gobierno militar empezó a apartarse y él, sin embargo, siguió trabajando hasta su muerte. Es decir, pero fueron solo 2 años que él estuvo, ¿no? Bueno, fueron 2 años porque se enfermó y se murió. No sabemos qué hubiera pasado en el caso contrario. La dictadura podía durar tiempo infinito, mientras que si desarrollaba un sistema educativo que funcionara, ese sistema educativo podía crear una realidad política diferente que hiciera, digamos, inviables o por lo menos muy poco posibles esas dictaduras. ¿No se podría pensar que también Varela fue influenciado por Latorre, que capaz que ya, digamos, matizó sus principios principistas? Si yo hubiera sido un contemporáneo de Varela, probablemente me hubiera sentido inclinado a criticarlo. Ahora, visto en la perspectiva histórica, uno piensa, bueno, si uno quiere instaurar un sistema educativo importante, tiene que hacerlo por medio de un gesto autoritario. No, es muy difícil imaginar que de un debate público en aquella época pudiera salir un sistema educativo que funcionara. En 1877, cuando la reforma de Varela apenas comenzaba, funcionaban 196 escuelas con 17.541 alumnos. 3 años más tarde, las cifras eran las siguientes: 310 escuelas y 24.785 alumnos. La reforma vareliana se apoyaba en 3 principios: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. La obligatoriedad yo lo traduciría, el derecho a todos los niños a recibir educación es una cosa obvia y que todo el mundo está de acuerdo. El que sea gratuito es parte de ese mismo derecho. El que todo el mundo, no por una razón económica, se vea limitado en ese derecho. Y el tema de la laicidad yo creo que es el que es más discutible. En Varela,
Para él, ser laico, ¿qué significaba? ¿Ser anticlerical? ¿Ser antirreligioso? ¿Estar en contra de la Iglesia Católica? Varela, sobre todo, es un anticlerical. Y cuando decimos anticlerical, tampoco lo carguemos de un sentido casi violento, ¿no? Anticlerical era una actitud crítica y esta gente convivía, entonces no era una militancia violenta, pero sí una militancia retórica muy fuerte. Por ahí hay algunas circulares que dicen, bueno, la enseñanza de religión debe quedar en el último momento del horario escolar, nunca en el medio, entonces los niños que terminaban el día y los que se podían retirar se retiraban, se prohibía empezar las clases así, persignándose. En Varela hay un espíritu también de uniformizar, laicidad, que no se habla de religión, todos iguales, todos túnicas, todos moñas. Hoy que se habla tanto de diversidad, ¿cómo se hace para mantener una inspiración de Varela, pero respetar la diversidad de credos, también no uniformizar a los niños? La laicidad, que supone que en el espacio público no haya manifestaciones religiosas, era la laicidad del siglo XIX, la laicidad que hoy se maneja es la laicidad positiva, en donde en el espacio público haya espacio para todas las manifestaciones religiosas, sin que el Estado tome partido. Los programas y los métodos, B, la dignificación del magisterio y C, la descentralización. En cada departamento se consistía una comisión de distrito, elegida por voto popular de los habitantes del distrito, que estuviesen habilitados para votar en las elecciones nacionales, incluyendo extranjeros y mujeres que pagasen contribución directa o fuesen jefes de familia. Para integrar la comisión se requería tener 21 años como mínimo, saber leer y escribir y un tiempo mínimo de residencia en la zona, no importando el sexo. Autoridades centrales tenían más que nada una función de coordinación general y donde los programas escolares no resultaban uniformizados, sino que sobre la base de un núcleo común de contenidos eran elaborados por cada distrito de acuerdo a las necesidades o características de la zona. Una estructura notablemente descentralizada y democrática. También lo que hizo fue crear una Comisión Nacional de Educación integrada por el ministro. Él implementa a los inspectores, el tema de la inspección de las autoridades departamentales. La descentralización haría pues que las clases medias y altas empezasen a interesarse y enviasen a ella a sus hijos. Varela fundamenta la descentralización diciendo: el pueblo es pues, en definitiva, el que organiza la educación pública, quien lo extiende o la limita y quien le resuelve todo lo que a ella se refiere. La ley de educación. La estructura aprobada finalmente consistía en una Dirección General de Instrucción Pública, compuesta por 7 miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo con las más amplias atribuciones: dirigir la instrucción primaria en todo el país, dirigir la escuela normal, nombrar o destituir maestros, seleccionar libros de texto, extender diplomas de maestros, entre otras cosas.